estos alimentos, purifícalos, que sean de provecho para nuestro organismo y no permitas que jamás falte en ninguna mesa, en ningún hogar, Señor. Te lo pedimos en el Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que bendigas estos alimentos que van a ser servidos en este momento. Adelante, pueden servir la comida. Amigos, amigas, cada sábado traemos un mensaje conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que ustedes que han estado aquí escuchando la palabra, hemos hablado conforme a las Escrituras. Nosotros no inventamos absolutamente nada. Nada. Todo lo sacamos de las Escrituras. Mira, yo estoy seguro. Estoy completamente seguro. Dice la palabra del Señor que Él puede ser tu bendición. Él puede ser tu cobertura. Él puede ser tu protección. Si verdaderamente tú le das oídos al Señor, Él va a ser tu cobertura. Él te va a proteger, Él te va a bendecir. Él te va a ayudar. Esto dice la palabra del Señor. Escucha. Escucha como dice en segunda de Samuel capítulo 22, versículo 3. En Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Él es tu refugio, Él es tu fuerza, tu pronto auxilio, dice la palabra del Señor. Si tú te refugias en el Señor, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a proteger. Eso dijo Samuel. Adoró al Señor y le dijo: tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, tú eres mi cobertura. ¿Pero por qué lo estaba diciendo? Porque creía en el Señor, porque confiaba en su palabra. Nosotros creemos, confiamos en la palabra del Señor, que es fiel y verdadera. Por eso traemos este mensaje de amor, de paz, de esperanza, de vida eterna. El que no la quiera recibir, que no la reciba. Esto es gratis. La salvación es gratis. Dios tiene escrito a todo aquel que se va a salvar. Apocalipsis lo dice. Él tiene escrito quién se va a salvar y quién se va a perder. Los que endurecen su corazón delante de Dios realmente lo van a lamentar. Pero el que abre su corazón para el Señor, para escuchar su palabra, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, estoy seguro que van a recibir bendición, van a recibir cobertura de parte de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Escucha cómo dice la palabra del Señor, aquí en el Salmo, capítulo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es nuestro refugio. ¿En qué estás refugiando tu vida, tu alma? Dime, ¿en qué pones tu confianza? ¿En el hombre? ¿En el dinero? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Nuestra confianza la ponemos y la depositamos en las manos del Señor. Es nuestro alto refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el que lo dio todo a cambio de nada. Y tú lo desprecias, tú haces a un lado su palabra, tú no te importa, a ti no te importa lo que el Señor diga. Siempre quieres hacer tu voluntad, pero sabes, esto tiene una consecuencia grave. Tiene una consecuencia, porque lo vas a lamentar. Si tú confías en otra cosa y no confías en Dios, y no crees en su palabra, lo vas a lamentar gravemente.
Escuche como dice el Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Gócense los que en ti confían. Ve qué hermoso es esto. Nosotros confiamos en el Señor y nos gozamos, porque estamos completamente seguros en las manos del Señor. Su palabra dice: ¿quién nos arrebatará de la mano del Señor? Nada nos puede arrebatar, ninguna cosa creada, porque hemos depositado nuestra confianza en las manos de Jesús, en las manos de nuestro Creador, en las manos del Omnipotente. Nadie, absolutamente nada. Mira cómo ha hecho el diablo lo imposible para acabar con esta palabra. No ha podido, ni podrá, ni nunca podrá acabar con la palabra del Señor, jamás. Pero mira qué le va a pasar a los incrédulos, los que no creen en su palabra, los que no confían en la voz de Dios, en la palabra del Señor. Escuche cómo dice Marcos capítulo 6, versículo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando Jesús vino a esta tierra, no le creyeron. Precisamente por eso, en otros lados no hizo ningún milagro, o hizo algunos pocos milagros, pero por la incredulidad de la gente. Él sabía perfectamente, Él sabe perfectamente y conoce tu corazón. ¿Qué eres? ¿Saben, amigos? Todo aquel que pervierte la palabra del Señor, todo aquel que se opone a la palabra de Dios, te voy a decir que eres manipulado por el enemigo. El enemigo es alguien que viene en contra. Eso se llama enemigo. Eso se llama adversario. El que viene en contra de la palabra del Señor. El que trata de pervertir, de hacer caso omiso de la palabra del Señor. El enemigo lo tiene bajo control. El enemigo lo tiene controlado. ¿Para qué? Para que no escuches esta palabra de salvación. Tiene cerrados los ojos y el corazón. Por esa razón hace lo imposible para que esta palabra no la escuche la gente. Manipulado directamente por el diablo. Eso dice la palabra en Efesios capítulo 2. Escucha cómo el apóstol Pablo lo mismo hacía. El apóstol Pablo trataba de perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los mataba, porque estaba en contra de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, el mismo apóstol Pablo entregó su vida con tal de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor. Escucha cómo dice en Hechos capítulo 1, capítulo 9, del 1 al 6. Escucha. Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Escucharon? El apóstol Pablo se oponía a la palabra de Dios, perseguía a los cristianos. El que trata de evitar la palabra del Señor es hijo del diablo, así de simple. El que trata de evitar esta palabra, el que trata de obstaculizar esta palabra, simplemente es manipulado por el enemigo. El apóstol Pablo, eso es justo lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los metía presos, los azotaba, los mataba, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Escucha cómo lo dice la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Escucharon? ¿Por qué me persigues? ¿Acaso a Jesús estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que le hacían la vida imposible. Pablo le hacía la vida imposible a los cristianos. Y no le dijo Jesús: me estás persiguiendo. No le dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? No, le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Saulo enseguida se entendió. Escuchen esto. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Escucharon? El apóstol Pablo, amigo, entiende esto. Todo aquel que se opone a la palabra de Dios es manipulado por el mismo enemigo, es manipulado por el diablo. El apóstol Pablo entendió esto. Por eso cuando tuvo un encuentro con Jesús, se lo dijo claramente: ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Y él le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ándate a Damasco, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y posteriormente el apóstol Pablo empezó a predicar. Escucha, versículos 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Sabes por qué, amigo? ¿No crees esta palabra? Porque tienes escamas en los ojos. En los ojos espirituales no te das cuenta que te opones a Dios. No te das cuenta que si obstaculizas esta palabra, a Dios te estás oponiendo, a Dios estás retando. No te importa. No te importa porque estás ciego, porque estás sordo. Lo mismo le pasó a Pablo. Quedó ciego, estaba ciego, hasta que oró un hijo de Dios y le abrieron los ojos. Tú puedes tener los ojos abiertos si quieres. El Señor te puede abrir los ojos espirituales para que te des cuenta que esta es palabra de Dios, no es nuestra. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado para compartirte, para enseñarte, para que te des cuenta que sin Dios no puedes hacer nada. Y si no haces caso a la voz de Dios y te opones a Él, de verdad que el enemigo te está usando de una manera tremenda. Pero escucha, aunque crean, aunque persigan, aunque insulten, aunque ofendan, incluso aunque maten a los cristianos, que esto ha ocurrido y sigue ocurriendo en otras partes del mundo. Escucha, la gente piensa que está haciendo lo correcto, pero mira cómo dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Escucha claramente cómo dice la palabra. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Les expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Escucharon? ¿Escucharon por qué la gente se opone a la palabra de Dios? Porque no conocen al Padre ni conocen a Jesús. Porque si conocieras a Jesús, realmente estuvieras atento a la voz de Dios. Sabrías que verdaderamente Jesús está hablando a través de un instrumento. Él nos ha elegido para predicar su palabra, así como eligió a Pablo. Así, Pablo perseguía a la iglesia hasta que tuvo un encuentro con Jesús y él empezó a predicar la palabra. Y cuando él empezó a predicar la palabra, lo empezaron a perseguir a él. ¿Por qué razón? Porque el diablo así es. Al diablo no le conviene que tú te conviertas a Cristo. Pero sabes, no te puede obligar el enemigo. El enemigo no te puede obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Dios te puede ayudar.
El Señor Jesucristo te puede liberar de cualquier ataque del enemigo. Pero si no crees en Él, no lo va a poder hacer. Pablo, hasta que se convirtió a Jesucristo, empezó a predicar y posteriormente este hombre dio testimonio poderoso. Aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 16. Escucha cómo dice la palabra del Señor, texto por texto. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Escucharon? Porque han escuchado de mí. Sabían cómo era Pablo. Le tenían miedo los discípulos, le tenían miedo a Pablo, porque sabía que él asolaba, o sea, él destruía las iglesias, porque no tenían un encuentro con Dios. Cuando Pablo empezó a tener un encuentro con Dios, empezó a defender la iglesia y empezó a predicar a Jesucristo resucitado, porque él no se quedó en la cruz, porque él no se quedó en una tumba. No lo pudo detener la muerte. A Jesús nadie lo puede detener.